episodio de Gato Encerrado. Mi nombre es Rocío, me acompaña Belén. De este lado de la pantalla, del otro lado nos acompaña Siku produciendo como siempre, Santi en todo lo que es audio, Buxi operando y Nadia dirigiendo que todo salga bien como debería, que no es para nada menor. No están dispuestos a aparecer en cámara, evidentemente, así que creo que podemos arrancar con este tercer episodio de la sexta temporada de Gato Encerrado. Siento que estamos llegando sin los cansancios de temporadas anteriores. O sea, venimos... Estoy de acuerdo, pero es mayo, tercer ¿te das episodio cuenta? de la temporada. Ok, me estoy adelantando mucho. También recuerdo que dije, me gustaría volver al cuaderno y qué sé yo, y acá estamos, tercer episodio, computadora de nuevo, pero bueno, es la vida. Una cortita y al pie, porque sobre esto vamos a hablar todo el episodio. ¿Te gusta el picante? Me gusta. Me empezó a gustar hace un par de años, digamos, hace no tanto, no es que tenga una cultura de picante hace mucho tiempo. Y decepcioné a mucha gente cuando me empezó a gustar el picante, Meli entre ellos. Gente que yo era su aliada en no comer picante y de golpe abandoné ese barco. ¿En tu casa se comía picante? Cero. En mi casa Es más, tampoco. voy a decir algo que para mi mamá, la persona que cocina en mi casa, o cocinaba cuando yo vivía con ella, a veces el morrón le resulta picante. Ok, sí. Ese es el nivel de sensibilidad picante que se maneja en mi familia. Y se le saca bien... Sí. Bueno, acabo de tener una revelación, pero no lo puedo decir ahora porque voy a spoilear el episodio, pero va a llegar un momento en el que voy a volver a esto y voy a volver a tu mamá. Bien. ¿Tenés salsa picante en la heladera? Sí, más de una. ¿Cuáles? Nombre. Una que se llama peri peri. A ver si alguien nos auspicia. Digo, ya Una estamos. que no tiene nombre, pero viene en una calavera. El envase de vidrio es una calavera y la tapa es una galera. Ok. Y creo que eso es todo. Ok. Nosotros... ¿Esperabas que te responda Tabasco o algo más coherente? No, pero yo descubrí una especie de sriracha medio. Sí, la comí. Esa, la tuya. ¡Qué lujo! Barrio chino, directo. Si gozan de un aguinaldo, por ejemplo, Ya estamos acercándonos a esa fecha. piensen en ese producto. Bueno, yo te voy a contar una experiencia con el picante, así como medio intercultural. En un momento me fui de intercambio a Estados Unidos y convivía mucho con norteamericanos hijos de familias chinas que habían emigrado a Norteamérica, a Estados Unidos particularmente. Entonces, lo que pasaba era que era muy común ir a comer comida china. Entonces, la escena... Y comida china de verdad. Comida china de verdad. Entonces, la escena recurrente, dije un montón de R's en esa palabra, para el placer de mucha gente, llegaba y yo decía, ¿es picante? La primera vez me contestaron, sí, un poco, no sé qué. La segunda vez ya me miraron, me dijeron, cállate y Come, come, nena. mamita. Y después de unas semanas, yo dije, epa, esto está bueno. Yo que no era muy amante, dije, ¿me habría acostumbrado? Pasó el tiempo, volví, pensé que efectivamente me había acostumbrado. Después perdí un poco la cancha, pero bueno, definitivamente volví mejor en tolerancia al picante de lo que había ido originalmente. ¿Puedo apilar evidencia de eso? Yo, el momento en el que empecé a comer picante fue cuando en un momento de mi doctorado hice un viaje a México, a un curso, y en esas 2 semanas, o sea, 10 días que estuve en México, me tuve que curtir. Y, o sea, comiendo los menos picantes de ellos, igual era picante, entonces volví y empecé a comer mucho más picante de lo que comía antes de irme, que era 0. Mucho menos de lo que comí en México, que era, no sé, bastante más, pero es también como tuve un viaje y una situación de casi que diríamos fuerza mayor que me introdujo al picante y hoy llego a disfrutarlo y agregarle picante a cosas. Claro, sí. Bueno, vamos a piñar esto y el episodio va a cerrar un poco con qué está pasando acá, pero no se va a tratar de tolerancia al picante. Fue como una especie de engaña pichanga para hablar de las cosas que me interesan. Pero antes de ir a las cosas que me interesan, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué pasa cuando comemos picante? O sea, ¿cuál es la sensación? Calor, porque son los mismos receptores. Bueno, ¿querés dar el episodio, mamita? Sí, pero... Bueno, la cuestión es así. Cuando mordemos un ají, vamos a decir, voy a usar las palabras ají, chile, pimiento, me estoy refiriendo al cosito picante, que según cómo estén acostumbrados a llamarles, le van a decir un nombre distinto. Pero la cuestión es que estos ajíes tienen unos compuestos, dentro de los cuales el más conocido es la capsaicina, que es lo que da el picor, esa sensación de fuego. Y el chiste acá es que
este compuesto, en las terminaciones nerviosas que tenemos en la boca, se pegan a, como vos bien dijiste, a los receptores que típicamente le avisan al cerebro, che, hace calor, nos estamos quemando. Entonces, el cerebro de alguna manera se engaña. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a transpirar, porque la transpiración es una medida que tiene nuestro cuerpo de bajar la temperatura. Hace lo lógico como si nos estuviéramos quemando. Y esto es algo que no se descubrió hace tanto tiempo. De hecho, vivimos ese Nobel. ¿Te acordás el año? Yo no, lo tengo. para nada. No, pero No tengo ningún registro de esto. fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2021. Claro, no tengo muchos recuerdos del 2021, la verdad. Dato de color, con el frío y el mentol pasa algo parecido. Como Ok. que el mentol activa a los receptores que dan la señal de frío, mucho frío. Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando comemos picante. Ahora bien, ¿cómo nos sacamos esa sensación? ¿Qué hacemos? Queso crema. Queso crema es una muy buena aproximación y de hecho la leche es uno de los mejores aliados para sacarnos la sensación. La sensación más extrema se llama estar enchilados. No quiero hacer apropiación cultural. ¿Cómo se llama? Cuando te No. pasás de picante y te estás muriendo. Picor extremo, le diría Picor yo. extremo. Bueno, hay varios estudios. En uno en particular probaron como muchos tipos de bebidas en donde les hacían, primero como que comían la pasta como si fuera una pasta de picante con algún contenido de picante, y luego les daban 40 mililitros de alguna otra bebida. Entonces probaban agua, probaban soda, probaban gaseosa, probaban leche y probaban otros juguitos que no tenían gas, digo, no Sí. eran aguas carbonatadas. Sí. Carbonatadas. Carbonatadas. Bueno, Gaseosas. carbonatadas. Gaseosas. Con gas. Con gas. Y lo que vieron es que si bien tomar algo te alivia en cierta medida, la leche era de los compuestos más efectivos, y proponen que quizás es porque la capsaicina, que es este compuesto que causa la sensación del picante, se disuelve mejor en la grasa. Y lo que hace la grasa es como englobarla, como secuestrarla. Claro. Entonces, al estar envuelta por las moléculas de grasa, eso hace que no se peguen a los receptores. O sea que el Entonces, problema del picor sostenido es que te queda capsaicina en la boca. No es que una sobreactivación de receptores y ya no puedes hacer nada. No, es tener sino que moléculas. te queda todavía molécula en la Exacto, boca. sí. Y también funciona bastante bien acompañar el picante, y esto yo ahí dije, me cayeron 80 fichas, con guarniciones ricas en almidón, como pan o arroz. Y si uno piensa en culturas en donde se come picante, las guarniciones son almidonosas. Sí, de hecho es un meme bastante recurrente de esas, o sea, de Twitter yankee por ahí, pero como de, Tu nicho, amiga. claro, de comunidades indias, vietnamitas, culturas cuyas gastronomías están bastante difundidas en el mundo, y que es tipo los yanquis, o la gente blanca, porque en general esa es la contraparte que se pone, se queja de lo mal que le cae nuestra comida porque le tiene miedo a las harinas, el arroz, a todo lo que consideran pesado, y entonces quieren comer el curry, que en realidad debería ser medio plato de arroz, medio plato de curry, solo quieren comer la parte soposa, por decirlo de alguna manera. Entonces, medio que jodete porque estás comiendo mal el plato. Estoy anonadada con tu nicho de memes de Twitter yankee, te aviso. Bueno, tema número 2. Entonces, sabemos qué produce el picante, sabemos cómo frenarlo. Tema número 3, un disclaimer: no todos los picantes son iguales. A los picantes de los que voy a hablar en este episodio son los que tienen capsaicina, y son los de los ajíes, los del pimiento de cayena. ¿Sabías que la pimienta de cayena es la semilla molida del pimiento? No, exactamente al revés. Es el pimiento disecado y molido. Yo asumí que la pimienta era la semilla del pimiento de cayena, más no, es el fruto disecado y molido. Bueno, esos contienen capsaicina, pero hay otros picantes como el wasabi, la mostaza y algunos rábanos que son picantes, pero que activan otros receptores. O sea, no todo picante es el mismo picante. Y por último... Y de hecho, perdón, pero incluso los que tienen capsaicina o capsaicinoides no son igual de picantes. Iguales, no solo en cantidad, sino que... Bueno, me callo. Pare. Sí, ahí vamos. Sí, Ok. no son iguales. Pero antes de entrar en no todos son igual de picantes, es ¿en dónde está el picante? Y yo caí y dije,
bueno, tengo que poner mi título de nuevo a disposición y dije, el picante está en las semillas. Principalmente sí. ¿Estás segura? De mi experiencia cocinando, sí. Bueno, te voy a contar por qué tu experiencia te dice eso. No está, la mayor concentración de capsaicina no está en las semillas, está en la partecita blanquita del fruto. Que es, no, que es lo que sostiene las semillas adheridas, digamos, agarradas a la parte carnosa, al fruto. Y lo que pasa es que como las semillas estuvieron pegadas y están en contacto bastante con esa parte blanca, les queda el resto de capsaicina, pero la parte picante posta es esa parte blanca, es lo que te hace arder. Mirá, si hubiese... igual para también una cosa antes que cuando lo pensás en un morrón, es todo muy voluminoso, entonces distinguís muy fácil la parte blanca de la semilla de la parte. Cuando es tipo un chile, un ají claro, mucho más sutil. La semilla está repegada, como que eso no es tanto volumen y cuando vos raspas para sacar las semillas, sacás también eso. Exactamente, y ahí vuelvo al pin de tu vieja, y lo que sospecho es que a los pimientos, que ella los siente picantes, probablemente hayan sido pimientos a los que no se les raspó la partecita blanca lo suficiente. Puede ser. Es mi hipótesis. Le preguntas después. Bueno, y ahora sí venimos, que tampoco esto es lo que particularmente interesa, pero sí vamos a la escala de picantes, porque encontré una historia chiquitita, pero una historia de las que me gustan al fin, que es de dónde salió la escala Scoville, que es Scoville, que es hay una esto no es nicho de Twitter, esto es nicho de YouTube. Sí, buen nicho. Yo no vi ese. Ay, Belén. Bueno, me enteré tarde. Primero explicamos a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Es que porque estamos teniendo una conversación telepática absurda en este momento, pero explícalo vos porque yo vi recortes y me reí. Bien, en YouTube existe muchos canales. En Argentina particularmente existe uno que se llama Terapia Picante, en los cuales se hacen entrevistas y las entrevistadas van consumiendo progresivamente picantes más picantes. Creo que el primero que lo hizo, que es, si no me equivoco, Yankee, es con alitas de pollo. Acá se hace con hamburguesas. Pero el chiste es que te hacen una pregunta medio tranca con una patita de pollo con mostaza, ponele que dijiste antes como algo picante, pero no tanto. Y a la siguiente es con un poco de tabasco, y así va subiendo. Y la persona tiene que responder mientras está procesando toda esa información sensorial difícil. Y si no recuerdo mal, hay un video muy conocido de Ariana Grande teniendo reacción nula a un picante muy picante. Pero bueno, hagan su investigación. Pero ahora, ¿a qué viene todo esto? A que ese orden de qué es más picante, más allá de que nos podamos poner de acuerdo y podamos hacer una encuesta, está medido. ¿Y cómo se midió? Bueno, resulta que corría el año 1912. ¿Saben qué necesitamos? ¿Qué es un montón? Necesitamos ¿Una línea de tiempo? No, un sonidito como de viaje en el tiempo para atrás. Dale, Santi. No, le estoy pidiendo una heroica. Santi está atragantado con un chipá. Bueno, la cuestión es que estaba Wilbur Scoville, que era un farmacéutico que trabajaba para una compañía que ahora es filial de Pfizer. Pero una compañía que se llamaba Park Davis, no sé, una de las primeras farmacéuticas en Estados Unidos. ¿Qué hacía una farmacéutica con picante? Está bien, está muy bien logrado el viaje en el tiempo. Largo el viaje en el tiempo, ¿eh? ¿Llegamos? Llegamos a 1912. Ya está. Ya me pasé, estoy en 1810 aprox. ¿Estamos escuchando? Pero habla. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con este tipo? Tenía un problema, que era, yo pensaba que seguíamos hablando, que seguíamos viajando. Necesitaba estandarizar el uso de ajíes en cremas analgésicas. ¿Por qué ají en crema analgésica? Me suena al revés. No lo sé. Bueno, quizás era para que no tuvieran. La cuestión es que él tenía unas cremas que necesitaba saber qué tan irritativas eran. Irritantes eran. Entonces, lo que él necesitaba era una forma de medir objetivamente cuánto picaban. Entonces, hacía pruebas con mucha gente y a lo que llegó después de muchas pruebas era lo siguiente. Si un extracto debía diluirse 1000 veces para que no quemara, entonces ese ají tenía 1000 unidades de picante. Y esas son las unidades que se siguen usando. Okay. Las salsas de todos esos programas que usan, que van escalando en picor, y si vos mirás las etiquetas de las salsas picantes, tienen una SHU, que es Scoville Heat Units,
que son esas unidades. Unidades arbitrarias de picante. Hoy se hace eso, por supuesto que no. Hoy hacemos cromatografías, que son, uno puede separar la capsaicina y directamente saber cuánta capsaicina tengo por masa de ají directamente. ¿Y correlacionan bien las cromatografías con el factor de dilución que se hacía? Mira, no estoy segura, no lo busqué, pero coloquialmente se siguen usando las Ok. SHU, o sea, se siguen usando esas unidades. Y algo que me sorprendió es que el ají más picante tiene un puntaje de 1.6 millones. Tenés que diluirlo O sea, 10 a la 12. muchos ceros. 6. Y basta, o sea, no, 1.6 millones. de diluciones. Está bien, 1 millón de diluciones. Claro, 1 millón de diluciones lo tienes que diluir 1000 veces para no sentir el picor. Es un 1 millón montón. de veces. 1 millón de veces, no sé qué dije. Pero sí, Tenés 1 que millón de diluir veces. 1 millón de veces para sentir el picor. Y, Ok. de hecho, parece que si directamente solo te lo apoyan en la boca, parece que te estás muriendo, pero a otro nivel. No sé, no me interesa probar esto. Pero ahora viene la pregunta que a mí me interesa y con la que estuve entretenida varias horas leyendo sobre esto. Que es la siguiente. ¿Por qué tendría sentido evolutivamente que haya picante en los frutos? ¿Por qué me resulta tan interesante esta pregunta? Porque para nosotros las frutas, ¿cómo tienen que ser? Dulces, riquísimas, tentadoras. ¿Para qué? Para que los bichos como nosotros vayamos, las comamos y andemos desperdigando semillas a nuestro paso. Digo, eso es lo que pasa en la naturaleza. Sí, Entonces pero estás asumiendo que el picante le causa lo mismo a todos los animales. ahí vamos. No quiero un viaje en el tiempo, pero no retrocedemos un poquito en el tiempo. Vamos al año 2001, en donde un grupo de investigación en Estados Unidos se hicieron esta pregunta y dijeron, vamos a buscar unos ajíes que no hayan sido domesticados. Se fueron al sur de Arizona, una zona muy montañosa, muy árida. Y ellos sabían, no importa ahora por qué, pero ellos sabían que esos ajíes eran como ajíes ajíes salvajes, ¿sí? Que no habían estado sometidos a las presiones de la agricultura y qué sé yo. Y son ajíes que no habían sido incorporados a la dieta de los humanos, o sea, ajíes salvajes. ¿Qué animales viven en el sur de Arizona? Tenemos una foto. Tenemos más o menos el panorama que tenemos es un ratón, Otro ratón. otro ratón, que en realidad es otra especie. Otro pero roedor. es otro roedor, definitivamente, chiquititos. No Y son un roedores pájaro grandes. muy feo. Y un pájaro que es feo, pero además se llama el cuicacoche piquicurvo. Está bien, su pico es bastante curvo. Su pico es curvo, el cuicacoche a mí Te lo debo. Suena cuidacoche. Suena o sea, espero cuidacoche. que me pida una plata para cuidarme el auto estacionado. Y mide más o menos como 25, o sea, en el Ah, es adulto grande. mide como 25 centímetros. Es un cacho el bicho. Uno lo ve y dice, qué ave tierna, preciosa, y la verdad que no. Pero bueno, estos eran los bichos que había. ¿Y qué hizo esta gente? Se los llevó, agarraron un par de ejemplares de cada uno, agarraron los ajíes salvajes y se los llevaron a todos en el laboratorio. ¿Y qué hicieron? Al laboratorio. Al laboratorio. Necesitamos otra música de al laboratorio. Les ofrecieron algunas frutas. ¿Qué les ofrecieron? El ají salvaje, o sea, con el que viven. Otro ají con un perfil nutricional idéntico. O sea, no era un ají particularmente más nutritivo. Era lo mismo, solo que no era picante. Y le ofrecieron una fruta distinta, no picante. Ok. ¿Qué pensás que estos bichos eligieron comer? Pará, tengo una pregunta antes. ¿Sabes si de color eran todos iguales? No estoy segura, pero tampoco diría que los roedores sean Sí, animales no. muy visuales. Así que, No, pero el pájaro sí. a ver, súper controlado esto no es. No, bueno, pero es muy distinto un ají que fue domesticado y que se cultiva rojo que uno Sí, verde. son- A eso no, voy. no, no, O sea, son rojitos, son listo, rojitos. eso, similares, Sí. misma Sí, son tonalidad. rojitos. Y a priori tendría que decir el que les es familiar. Bueno, sorpresa. La fruta que era no picante, la comen todos. El ají que era no picante, lo comen todos. El ají picante, que conocen y que está en su entorno, únicamente lo come el pájaro. Y dijeron, sí, el cuicacoche. epa, ¿qué pasa con este bicho? Resulta que este pájaro, la versión que tiene del receptor de la capsaicina, tiene una única modificación que es suficiente para que la capsaicina no se pegue y por lo tanto no perciba el picante. O sea que no es atractiva. Para los que pueden sentir el picante, es una fruta que no es atractiva. Claro. Entonces, la pregunta que se hacen los investigadores es, bueno,
¿qué tiene de ventajoso priorizar ser comido por los pájaros? Porque en definitiva pareciera ser que fue favorecido un fruto que sea polinizado, entre comillas, sea distribuido por pájaros y no por otros bichos que también lo podrían comer, digo. Bueno, resulta que, y acá se pone un poco escatológica la cosa, lo que hicieron fue plantar semillas que habían pasado por el tracto intestinal de estos animales. Las del ratón, las del otro roedor y las del pájaro. Y lo que vieron es que las que habían salido de los intestinos de los roedores no brotaban. Pero además, hay algo, y acá... Pará, ya está el control de sin pasar por ningún intestino. Sí, Semilla, sí, tierra, directo. está todo bien. ¿Y eso brota o no brota? Esto digerido. No me acuerdo. Me estás matando. Déjame pensar. No me acuerdo. Lo tengo que revisar. Okay. Pero, y acá viene el momento, Dios, la biología, es... Estos pájaros defecan a la sombra de un árbol que da otro fruto que a ellos también les gustan, y es más probable que estas semillas broten a la sombra de otro árbol y no por donde a los ratones se les canta hacer caca, básicamente. Entonces, pero es una zona desértica. Es bastante árida. Es Arizona, así, ese paisaje medio color ladrillo. Con mucho calor. Porque si no, no tiene mucho sentido. No, sí. Ahí tenemos... En un bosque... No es boscoso. Es montañoso, como ladrillo, sí, ese paisaje árido. Entonces, lo que dicen es, bueno, probablemente la capsaicina haya sido producto de una mutación aleatoria en los ajíes y es exitosa porque favorece que el fruto sea comido por bichos que distribuyen mejor la semilla. Esta es una explicación posible. Pero esta gente, porque ya los quiere un montón, dijeron... No se quedaron con la primera explicación posible. Viajamos de nuevo y se fueron al sur de Bolivia. ¿Qué tiene de especial el sur de Bolivia? Hay un pimiento, hay una variedad de ají, que tiene mosaicos, puede tener en la misma planta, puede dar ajíes picantes y ajíes no picantes. Espectacular. Tipo una ruleta rusa de picante. Exacto. Entonces lo que hacían era como delimitaban como parches de pimientos y se fijaban en qué proporción de pimientos picantes tenían. Y variaba mucho entre algunas plantas y otras. Decían, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferentes condiciones ambientales? Y lo que veían es que en zonas húmedas encontraban más cantidad de frutos picantes, pero en zonas secas casi ninguna. Recordemos, mismo ají. ¿Qué puede estar pasando? Resulta que en las zonas húmedas hay un hongo que hace que las semillas luego no sean viables. O sea, que esas semillas no broten. Y lo que vieron es que si los pimientos eran picantes, ese hongo no le gustaba. No aparecía. Vamos con el hongo al laboratorio y ponen en placas de Petri, en platitos, ponen el hongo y a algunos platos le ponen capsaicina y a otros platos no le ponen capsaicina. Y lo que ven es que cuando tenían capsaicina, el hongo no crecía. Es otra historia posible. Y acá hay como un paso. No son excluyentes igual. Y ahí está el punto. Estas historias yo las conocí por un podcast precioso que se llama Howtown en YouTube. Y hay algo de ahí que me gustó mucho, mucho, que es lo siguiente. Algo con lo que los biólogos evolutivos, y quizás no muchas áreas, tratan de hacer es no casarse mucho con una sola explicación. Y esto es difícil para contar una historia. Claro. Porque uno no... A ver, todo esto hubiese sido más hermoso si fuera una historia lineal y decir, ¿saben qué? El picante es esto, los pájaros, y se termina. Pero en general la mayoría de los casos son multicausales, más complejos, y sobre todo para cuestiones evolutivas en las que pasaron millones y millones de años, nunca puede ser una sola cosa. Y esto está bueno incluso si es difícil de contar. Y ahí fue otro momento de, claro, yo estudié biología por estas cosas. ¿Cómo no te va a gustar la biología? No, la evolución es un delirio. Un delirio lindo, pero un delirio al fin. Y ahora, un poco, volviendo a qué nos pasa sobre nuestras diferencias individuales del picante, dijo, bueno, ok, tenemos, o sea, sí, seguramente, así como hay, digo, deberíamos tener diferencias individuales entre tu picante y mi picante, seguramente. Sí, bueno, entonces
¿de dónde viene? ¿De dónde vienen esas diferencias? ¿Y lo que cuánto se sabemos, puede entrenar? cuánto se puede entrenar, cuánto explica lo genético. Y lo que sabemos fundamentalmente es que lo que varía de una persona a otra es la cantidad de receptores para las capsaicinas. Si vos sos una persona con pocos receptores, probablemente seas más tolerante al picante que si sos una persona con un montón de receptores de capsaicina. Y además hicieron muchos estudios comparando gemelos contra mellizos. ¿Por qué? Porque los gemelos comparten su material genético y también su crianza, porque los criaron a la misma vez en el mismo entorno, y los mellizos comparten la crianza, pero no comparten el material Sí, genético. la crianza y acá particularmente las comidas a las que están acostumbrados. Claro, también. sí, totalmente, pero las diferencias en material genético son como las de cualquier par de hermanos, Sí. independientemente de cuándo nacieron. Entonces lo que hicieron fue darles de probar mermelada de frutilla con capsaicina que iban agregando y qué sé yo. Acá una elipsis de análisis, pero más o menos lo que dan cuenta es que la genética explica al menos, si no más, al menos un 18% de tu afinidad por los ajíes. Y obviamente dicen, bueno, la exposición temprana está asociada. Y yo dije, bueno, ¿qué más? O sea, ¿a dónde? ¿Con qué llenamos todo el resto? Quería algo más que decir, bueno, 18% genético, todo el resto ambiente. Un poco más. Y hay muchos estudios, encontré como toda una rama de la Línea. literatura Sí. que estudia rasgos de personalidad con tolerancia al picante. Ok. Y pareciera ser que las personas que muestran una mayor inclinación al riesgo y a buscar como sensaciones fuertes son, por amplio margen, propensos a disfrutar de la comida picante y de la sensación de ardor. Entonces, la idea es que es así como hay gente que disfruta tirarse un paracaídas, el comer picante cuenta como un riesgo controlado. Y sí, es que lo que disfrutás cuando te gusta el picante no es, más allá de que distintas personas podamos tener distintas o tengamos, no podamos tener, tengamos distintas sensibilidades al picante, te gusta que te pique. Si Claro, te gusta el picante. sí, No sí, es sí. que simplemente, bueno, me gusta el sabor y no me pica. Pero en un momento no te gustaba. No, y en Para una nosotros, cantidad. en nuestra cultura, digo. Sí, sí. Y en cierta intensidad no te gusta más. Y en cierta intensidad no te gusta más, claro. Totalmente. Entonces, hay algo que se llama efecto de contexto, que es bastante autoexplicativo el nombre, pero que propone que las culturas con cocinas ricas en capsaicina, en picante, en mexicana, seguramente alguna Sí, India. o India y demás, suelen generar asociaciones positivas con el picante que se transmiten desde la infancia. Entonces, el consumo repetido y justamente el contexto te puede cambiar incluso el umbral de qué es lo que vos considerás picante y qué no. Y lo que se propone, si uno busca cómo aumentar tolerancia al picante, sí, está bien, podés comer seguido y eso está bueno, pero lo mejor que podés hacer es el fingilo hasta que te salga y asocialo con, o sea, reformula tu interpretación de qué es el picante. Ok. Asocialo con cosas positivas y eso, con ciertas exposiciones, es la manera más sólida de aumentar la tolerancia. Y por último, yo dije, bueno, cuando uno pasa de ser intolerante a ser tolerante, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en nosotros? Digo, físicamente, ¿en dónde Sí, están sí. esos cambios? Y esos cambios están en la lengua, sí. O sea, los receptores que respondían a la capsaicina dan una menor señal, entonces al cerebro le llega menos data de, che, te estás quemando, pero en el cerebro la interpretación que se hace ya es distinta. Es como, bueno, sí, esto quema, pero no es tan grave. Ok. Y eso obviamente está acompañado por cambios plásticos, digo, no es... Sí, sí, siento que tiene sentido igual. Hay algo de acostumbramiento de un fenómeno que a una primera exposición parece peligroso y se van a prender todos los sistemas de alerta, tipo, che, esto está mal. Y esa vez no estuvo tan mal al final. Y si encima lo asocias a cosas positivas, Y lo todavía repetís. más, y lo repetís, y, bueno, sí, ardió un poquito, pero no era para levantar tanta alerta, para prender todas las alarmas. Tiene sentido que vaya disminuyendo el nivel de alerta. Y algo que leí es, che, esto al final no es muy distinto a cuando hacemos que cambie nuestra percepción por el café o por la cerveza, por ejemplo.
A uno no le gusta, a nadie le gusta la cerveza el primer día que prueba cerveza. Pero No. ¿qué pasa? Está socialmente aceptado, lo asocias al veranito, son tus amigos, qué sé yo, y de repente tomar una birra es Un planazo. es un plan. Y el café casi que pasa por el mismo... llegué. No llegaste. No llegué ahí no todavía. hiciste la terapia de adaptación. No, igual pensaba, creo que hay algo, no tenés por qué saberlo, pero siento que Gracias, en amiga. alguna conversación lo dije, pero que hay algo de cómo cambia el patrón de receptores en la lengua. O sea, esa plasticidad de cómo lo amargo se vuelve más apetecible con la edad. Y lo mismo que para Ay. un niño o niña es recontra amargo y por eso buscan tanto... La rúcula no hay manera de que guste a una criatura menor de 15 años. De 15 por ahí te fuiste un poco lejos. Bueno, por ahí. Pero sí, pero digo, como que cuando sos... nada, en la infancia buscas lo muy, muy, muy dulce y cualquier cosa medianamente amarga te parece muy amarga. Con la adultez eso, no sé si se invierte, pero seguro cambia. Y me parece que hay cambios físicos también ahí. Asociados con la edad. Sí, Es un episodio. Para pero está muy cerca. Séptima temporada. para la- Para la décima. Vamos a Sí, empezar sí, a sí. meterla más lejos. Para la décima temporada. Para la octava, novena. Creo que no tengo nada más para decir. ¿Te divertiste? Me divertí. Tengo muchas ganas de comer picante ahora. Sí, estoy. Y lo que me quedó, te abro la pregunta para la décima temporada, pero es por qué los distintos picantes los sentimos en distintos lugares de la boca o del tracto digestivo, porque algunos los sentís como mucho más en la garganta, en otros más en la punta de la lengua, y también tienen, no sé si duraciones distintas, seguramente también, pero como distinto tiempo en que te... Si yo tuviese te que adivinar... quiquean, no sé cómo Sí. Si yo tuviese que adivinar ahora, diría que todos esos tipos de picantes en realidad tienen distintas concentraciones de capsaicina y las otras moléculas que también nos dan una sensación de picor. Yo diría eso. Vos, no sé. No, ni idea, lo dejo para La próxima temporada. Bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá y si no también solo que no se los dije, dejen like o la forma de amor que se pueda en la red en la que estén, suscríbanse, sigan a Factoría en redes, sigan a Dato Encerrado en redes y si tienen alguna pregunta que les surja así de, che, estaba comiendo picante y me pregunté de dónde nace que algunos frutos sean picantes, nos la pueden mandar por Instagram a @datoencerrado. No prometemos averiguarla, sí que quizás, sí hacer una mínima investigación viable como para decidir si hay un episodio ahí. Así que, sin mucho más, nos escuchan de nuevo dentro de 2 semanas y hasta la próxima. Escúchame el Robel, 3 amigas modo nerd.